Bueno, muy bien, vamos a dar comienzo a esta clase de programación 2. Es la clase incluso, la clase 2. Bueno, la clase 1 ya la tuvimos presencial. Y la 2 vamos a hacer un pequeño compilado también de conceptos, como para aprovechar y que quede grabado en el video, ¿no? Hoy vamos a continuar con los conceptos de programación orientada a objetos. Vamos a ver clases y objetos, sus particularidades, y vamos a ir a la práctica. Nos vamos a meter rápidamente ya con el IDE de programación de .NET, C Sharp, para poder hacer ya un programa que, bueno, que nos dé un poco de orgullo, ¿no? Un poquito ya de jerarquía como programadores, como para poder hacer un programita que se vea un poco más lindo, ¿no? Un programa de escritorio que tenga ya un cuerpo importante. Vamos a olvidarnos ya de la consola. La consola, bueno, nos sirvió para aprender, para hacer unas cuantas cosas, dimos todos los primeros pasos importantísimos. Y la consola ahora queda ya solo para el programador para hacer pruebas, ¿eh? Solamente hacemos por ahí alguna pruebita, alguna cosa, una consulta eh, de bajo nivel, ¿no? Como para por ahí corroborar algunos valores y demás, pero muy poco se usa la consola, o sea, ya prácticamente queda ahí olvidado, ¿no? Son los primeros pasos de la programación, y bueno, todos tenemos un recuerdo de la consola, ¿no? Sin duda, porque ha sido nuestra primera aproximación a lo que es el lenguaje, a lo que son los resultados que se obtienen en la programación. Muy bien, sin más, vamos a comenzar con la cuestión de los conceptos y vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta, cuáles son los elementos fundamentales, ¿no? Vamos a dejar incluso unos conceptos acá ya de clase, de objetos, como para que aquellos que hayan visto algo, que hayan mirado algunos videos, hayan leído algún tipo de información, vayan tratando de cerrar su concepto propio, es decir, tratar de ir viendo cómo aterrizan la idea. Recuerden que todo esto lo vemos de manera muy específica, cada persona lo toma de una manera distinta, ¿no? Lo importante es tratar de traducir eso para que todos después terminemos viendo la misma película y que pensemos similar acerca de lo que significa la programación orientada a objetos, cómo utilizarlos a las clases, cómo utilizar los objetos y cómo sacar provecho de eso para hacer programas que sean eficaces, eficientes y robustos. Muy bien. La programación orientada a objetos tiene esa particularidad que ya les había comentado, ¿no? Que vino como para quedarse hace unas cuantas décadas y buscando un objetivo fundamental que era muy necesario y lo sigue siendo, sin duda, que es la organización, el orden, el aprovechamiento de código. Eh, Realmente con eso se ayudó muchísimo a ordenar las cosas y principalmente para que todo aquello abstracto que trabajamos en la programación pueda trasladarse de una manera similar, es decir, que todos los programadores podamos comenzar a pensar parecido en cuanto a las estructuras. Pero claro, esto recuerden que habíamos visto también que la programación es una cuestión artístico y técnico, o sea, tiene un costado técnico y un costado artístico, muy creativo. Entonces, como que la creatividad por ahí también hace que usando este paradigma de programación, distinto al de la programación estructurada, ¿no? Bueno, muchas veces incluso los programadores, utilizando la orientada a objetos, podamos incluso tener muchísimas diferencias, ¿no? En fin, lo importante es entender el concepto y a su vez tómenlo esto como un menú de toda la información que ustedes están capacitándose en la carrera para después tomar su decisión. Van a ver que sin duda después cuando en la industria se trabaja van a poder elegir cuáles son los métodos que más le cuadran, cuál es lo que mejor le cierra a ustedes, con qué se sienten más cómodos y con qué van a trabajar siempre en sus programas. Pueden usar un poco de esto, un poco de lo otro, bueno, como hacemos todos, ¿no? La programación orientada a objetos, la programación funcional, la programación estructurada, bueno, todo sigue vigente, todo se sigue usando muchísimo. Así que es un tema más, es un tema que hay que aprenderlo, conocerlo y bueno, después tenerlo ahí como para que sea una herramienta de trabajo, porque sabemos que los lenguajes son eso, herramientas de trabajo para poder lograr buenos software, buenos productos que resuelvan situaciones necesarias de la vida real. Bueno, como ya hemos dicho, la programación orientada a objetos es un paradigma, es una forma de hacer las cosas, ¿no? Que organiza el código en torno a objetos que contienen datos. Esos datos son los atributos que ya les había comentado, son esas características del objeto, y a su vez tienen comportamiento, que son los métodos, las acciones, qué es lo que hace ese objeto.
clase y objeto son los dos conceptos fundamentales donde se respalda la POO o la programación orientada a objetos. ¿Qué es la clase? Bueno, esto ya lo charlamos, pero me interesaba dejarles algo ya escrito, fijo, como para que también tengamos conceptos claros para incluso la cuestión ya del examen, ¿no? Es una plantilla, es decir, es como un plano, una plantilla que define las características y comportamientos comunes de un conjunto de objetos. La clase persona, la clase animal, la clase auto, está definiendo de la realidad, lo virtualiza, ¿no?, a través de lo que es el paradigma orientado a objetos, y reúne en una plantilla, en un concepto, esa clase reúne todos los objetos que caen sobre esa plantilla. Clase auto va a reunir todos los autos, persona, todas las personas, los animales, todos los animales. Las clases poseen atributos y métodos, ¿no? Los atributos, ¿qué son? Son las propiedades o características que describen a uno de los objetos o a los objetos que van a participar de esa plantilla, ¿no? Por ejemplo, una clase auto, los atributos podrían ser color, marca, modelo, el número de puertas, ¿verdad? Los métodos, bueno, son las acciones o ese comportamiento que puede realizar un objeto de esa clase. Siguiendo con el ejemplo de los coches, de los autos, bueno, podría arrancar, frenar, acelerar, ¿no? Es el comportamiento que van a tener todos los objetos que deriven o que se instancien o que nazcan, ¿eh? Traten de ubicarlo, conceptualizarlo como mejor les quede. Es decir, vamos a tener una plantilla de la cual después se van a producir autos, se van a fabricar autos, van a nacer autos, van a heredar o van a derivar autos. Eso es un poco la idea, ¿no? En base a ese concepto marco, a esa plantilla, a ese modelo, a ese molde que tenemos de un auto que tiene atributos, tiene puerta, tiene motor, bueno, tiene ruedas, esas características, y a su vez, bueno, acelera, frena, arranca, van a salir toda una serie de objetos que responden a esas características y a esos métodos, ¿verdad? Eso nos sirve, ¿por qué? Porque de esa forma podemos hacer una sola codificación de esa plantilla o clase y de esa manera reutilizamos todas las veces que queremos hablar de un objeto parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se deriva de lo mismo. Una cosa. Realmente funciona muy bien en ese sentido porque ayuda mucho al orden en cuanto a la codificación. Es decir, que con la clase lo que hacemos es abstraer o definir en abstracto un tipo de objeto, ¿no? En una clase podemos definir abstracto qué es un auto, qué es una persona o qué es un animal. Eso lo hacemos con las clases en el paradigma de la programación orientada a objetos. ¿Y los objetos qué son? Bueno, son esa instancia, se le llama, instancia de una clase, o sea que sería el nacimiento, o sea, sería un derivado, ¿eh? Un objeto es una instancia concreta de una clase. Es una copia de la plantilla con sus propios valores. Es decir, puedo fabricar muchas copias de esa plantilla, puedo fabricar 10, 15, 1000 autos, pero todos van a ser distintos, porque todos van a tener atributos distintos, ¿eh? Así sean todos el mismo color, van a tener la misma cantidad de puertas, el mismo color, pero van a tener un número de motor distinto, ¿verdad? Eso hace que cada uno de los objetos después sea único. El estado de cada objeto está determinado por los valores actuales de sus atributos. Es decir, cada atributo hace que sea particularmente único cada objeto. ¿Por qué? Porque un auto puede tener la puerta abierta, el otro puede tener la puerta cerrada, ¿no? Un auto puede ser verde, el otro puede ser rojo, o un auto puede ser, dos autos pueden ser rojos, pero tienen número de motor distinto, o cilindrada distinta también puede ser. Entonces, eso hace que, de acuerdo a los valores que tengan esos atributos, esas características, esas variables que vamos a colocar en la clase, después de que todo termina siendo variables, van a hacer que sean únicos esos elementos, esos objetos que pertenecen a esa clase. Y el comportamiento del objeto se va a definir por los métodos que hereda de la clase. Es decir, los métodos que establecimos en la clase, bueno, hace que todos los objetos que dependan de ella o que hereden o que deriven de esa clase van a obtener el mismo comportamiento que está establecido. O sea que yo después agrego un método a la clase, no tengo que agregar el método o esa acción o esa función, sería lo mismo, ¿no? Un método, una función, para traducirlo un poco al lenguaje que por ahí venimos charlando. Esa funcionalidad, yo no tengo que escribirla en los 100 autos, ¿eh?
No tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque ya la clase le agrega ese método, entonces ese método ya está disponible en todos los objetos que existan en el software en ese momento. En resumen, un objeto representa de forma individual y concreta a una clase. Bueno, el ejemplo, como para que quede también, una clase llamada perro va a tener atributos como el nombre, el raza y la edad, y los métodos van a ser ladrar, correr y comer. Todo esto, obviamente, que es figurativo el ejemplo, esto se adapta al modelo de negocio que querramos solucionar, al dominio del problema se llama. El dominio del problema del software significa todo lo que debo resolver en la situación a plantear, ¿verdad? Bueno, aquí estamos dando un ejemplo. Suponemos que nos interesa conocer nombre, raza y edad de un perro y que los métodos, el comportamiento que necesitamos establecer es ladrar, correr y comer. Puede haber otros, sin duda. Dormir, puede ser jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos un juego, por ejemplo, donde tenemos que hacer jugar una mascota, bueno, hay que poner un método jugar y dormir, ¿no? Cuando se crea un objeto de tipo perro, se está creando un perro específico, ¿no? Con un nombre, una raza y una edad determinada. Lo que le estaba comentando, ¿no? Que son únicos los objetos y en forma específica se distinguen del otro, ¿no? Que se va a crear constantemente. Y las acciones que van a poder realizar van a ser las que están definidas en los métodos de la clase. Después definimos el método jugar, el método dormir, y esos métodos ya están disponibles en todos los objetos perros que existan en el software. O lo mismo si agrego una característica más, puedo agregarle vacunas, si está vacunado, puedo agregarle, no sé, pedigree, ¿no? También. Alimento que come, también. Ese tipo de cosas ya queda y todos los objetos pasan a tener también esas características como disponibles, son propiedades que se le agregan al software de cada uno de los objetos que están ya funcionales. ¿Y por qué tenemos que usar clase y objeto? Bueno, ya si no lo hemos repetido, lo dejamos aquí escrito, ¿no? Para facilitar la organización y modularización del código. Tratamos de que todos sigamos un pequeño orden dentro de todo esto y sin duda la reutilización es como muy fuerte, o sea, el código queda como ubicable rápidamente en un solo lugar y si hacemos un buen diagrama de clases, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Podemos usar programación orientada a objetos, pero somos un desastre organizando las clases, entonces hacemos un lío más grande que si haríamos otro tipo de paradigma. Entonces también hay que ser bueno y hay que aprender un poco acerca de cómo organizar lógicamente el desarrollo de las clases. Habíamos hablado un poco de la abstracción, o sea que era necesario que cuanto más abstracto el modelo mejor, y tratar de que cada clase sea representativa de algo específico y que no haya mezclas de comportamiento, ni mucho menos de características, obviamente. O sea, no mezclar las cosas, o sea, que cada clase tenga su comportamiento, su responsabilidad se le denomina, ¿no? Y sus acciones. Entonces, de esa forma, la funcionalidad como que está bien establecida, bien ordenada dentro del código. El mantenimiento se facilita, ¿no? Sin duda, porque tenemos también ese orden establecido. Siempre que hayamos hecho un buen diagrama, ¿no? Pasamos por un buen diagrama de clases, estamos bien. Y si no, bueno, tenemos un problema más grande, porque no entendemos ni siquiera lo que pasa con las clases. Y las clases tienen que ser simples, sencillas, tienen que ser algo limpio, ¿no? Cosa de que después sí realmente sea simple el manejo. Entonces, las clases vamos a definir la estructura y comportamiento del objeto y los objetos son las instancias concretas de esa clase. Un resumencito muy corto, como para que quede. Y ya entramos directamente en cuestiones específicas para entrar en la cuestión de programación. Vamos a hacer hoy un ejemplo de programa usando Windows Forms en C# para poder lograr ya meternos en la programación de tipo de escritorio, de tipo desktop, que nos va a permitir hacer lindos programas en C# como para dar soluciones a cualquier tipo de situación o cualquier dominio de problema que se nos pueda plantear. Llámese gestión, llámese, bueno, juegos, llámese entretenimiento. Así que hay mucho para hacer en esto. Vamos a empezar a ver los conceptos que nos acompañan, que es necesario conocerlos. Y de esa forma, bueno, entender un poco más acerca de todo esto de la clase y los objetos y cómo funciona. Los constructores son unos elementos fundamentales del paradigma orientado a objetos,
son unos métodos especiales en realidad que se encargan de inicializar la clase, ¿no? Cuando uno crea un objeto de una clase, lo que hace el compilador es ir al constructor de la clase. Es un poco la forma que tiene de organizarse internamente el lenguaje, ¿no? O sea, los lenguajes hacen que el compilador vaya a buscar el constructor de la clase. Entonces ahí en el constructor me va a decir cómo tengo que armar el objeto. Ahí se entera el compilador cómo tiene que crearlo y de esa forma, entonces, nace el objeto ya directamente. Hay varios tipos de constructores. Está el constructor por defecto, que es aquel que no recibe parámetros y se encarga de inicializar los miembros de la clase con sus valores predeterminados. Es decir, yo tengo la clase perro que tenía nombre, raza y edad, creo, bueno, 3 atributos. Esas 3 variables yo puedo inicializarlas en blanco. Y ahí directamente, cuando creo un objeto perro, se inicializa con esos datos en blanco. O bien, puedo inicializarlos directamente con un conductor que lleve parámetros específicos. Puedo ya crear el objeto perro con su nombre, su raza y su edad. Para los cuales tengo que pasar los datos, obviamente. Entonces, fíjense, ahí está el código. Dice public class persona, de la cual tiene 2 atributos en este caso, porque una persona tiene nombre y edad solamente. Eso, getter and setter, seguramente algo vieron con Mariano, ya lo vamos a ir viendo, que esté tranquilo, eso tiene que ver con lo que es la modificación de las características, es decir, todos esos atributos, nombre, edad, raza, que estábamos viendo, color, los autos, eso hay que cambiarle los valores, ¿sí? Eso puede modificar los valores, entonces para asignar valor se usa el set o el setter, y para obtener los valores de una propiedad específica se utiliza el comando get o getter. Así que siempre cada atributo va a tener su getter y su setter. Ya vamos a ver después cómo funcionan. Ahora los lenguajes lo han solucionado bastante. Hasta hace unos años había que escribir bastante más código, ahora lo han reducido muchísimo, se hacía automáticamente porque era redundante tener que escribir todo lo mismo siempre. Así que eso también ustedes han llegado en un momento donde hay que trabajar un poco menos. Pero ya lo vamos a ver, lo importante es entenderlo y no preocuparse tanto por la sintaxis, porque sabemos que después eso o se lo pedimos a una IA o bueno, lo copiamos y lo pegamos. Tampoco es tan complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrarnos a que siempre vamos a trabajar con mucho lenguaje de programación, entonces no sirve mucho matarse el cerebro entendiendo la sintaxis de cada uno porque llega un momento que es una pérdida de tiempo, ¿no? Es mejor tratar de tener la estructura y accederla desde el manual o desde alguna fuente de información confiable, directamente pegarla en nuestro código y después customizarlo directamente con lo que necesitamos, con los ajustes de la variable, que es lo que necesitamos exactamente, cuál es el tema. Entonces, un constructor por defecto va a tener este formato, va a tener el nombre del constructor es el mismo que de la clase, es una ventaja, ¿no? Si yo creo la clase persona, el primer método, que es el constructor, se va a llamar persona. Fíjense que acá está el nombre de la clase, abre la llave, establece sus 2 atributos, ¿verdad? Y después ya crea el constructor. ¿Cómo se llama el constructor? Persona. Este public o private puede ser tanto público como privado. Vamos a ver que se denominan modificadores de acceso. Es para darle un ámbito a esa variable. Es decir, ahora le hemos agregado a las variables, le hemos agregado, además del tipo que iba antes del nombre, ¿recuerdan? Bueno, en este caso es un string, tipo string, y aquí el nombre es el nombre de la variable. Ahora le agregamos un dato más a este atributo variable, que es el modificador de acceso. Este público, public en inglés, significa que la variable va a ser accesible de cualquier lado del programa, ¿no? Si fuera privado, solamente sería accesible dentro de la clase. Entonces no sería accesible desde otros objetos ni de otra parte del programa. O sea que podemos tener esa ventaja cuando queremos trabajar con algunas cuestiones un poco más considerables en cuanto a la seriedad y a la seguridad de las cosas. El conductor por defecto, fíjense, ¿qué hace? Crea nombre en blanco y edad en cero. ¿Por qué? Porque va sin parámetros. Va. Le digo, simplemente le digo, cuando lo llamo, le digo, créame una nueva persona y no le paso nada entre paréntesis. Ya directamente me lo crea así. Y el constructor con parámetros va a recibir los parámetros necesarios de acuerdo a lo que querramos crear, ¿no? En este caso, volvemos al mismo ejemplo, repetimos el public clase persona, tiene sus 2 atributos con su modificador de acceso, su tipo y su nombre, ¿no?
este caso, bueno, el nombre corresponde justo con el nombre de la variable. Edad es el nombre de esta variable, entero es el tipo y public es el modificador de acceso. Y aquí creo persona, pero con parámetros. Fíjense que ahora tengo que ponerle, a diferencia del otro que no le ponía nada entre las llaves, ¿no? Ahora le pongo también el tipo. Acá no hay modificador de acceso, acá solamente va tipo y nombre de la variable, separado por coma. Y esto va a indicar que tengo que pasarle, cuando creo persona, tengo que pasarle tanto un nombre y una edad en el tipo correspondiente. Si tengo que pasar el nombre entre comillas y el número de la edad, ¿no? Porque está esperando eso. Si yo le paso algo distinto, me va a dar error. Explota el compilador, ¿no? ¿Y ahí qué hace después? Cuando lo recibe, esto va a venir de otro lado, ¿no? Yo voy a llamar persona de otro lado, ya vamos a ver cómo se hace. Y cuando lo recibe acá, lo agrega a nombre de este atributo, le pone esta variable que yo le estoy pasando. Y a este atributo de edad le pone esta variable de edad que yo le estoy pasando. Conviene usar siempre los mismos nombres. En este caso se capitaliza la primera letra con mayúscula para diferenciarlo de los atributos, y las variables que son parámetros las usamos todas en minúscula. Entonces aquí ponemos nombres igual a nombre. Pero este nombre es el atributo o la propiedad, ¿no? Y este nombre es el parámetro que le estoy enviando por programa. Esa es la mejor manera de entenderlo, ¿no? ¿Cómo llamo a los conductores? Bueno, un poco lo que le estaba adelantando recién. Las llamadas a conductores se pueden realizar de dos maneras. Es una llamada explícita, es decir, se usa una palabra clave new antes del nombre del conductor. Sí. Persona. Recuerden que habíamos dicho también, cuando estuvimos en la clase presencial, que cuando creamos clases también estamos creando tipos de datos. Bueno, ahora hemos creado persona, estamos creando un tipo de dato persona. Así como si fuera un string, bueno, ahora hemos creado persona. ¿Por qué? Porque va a haber objetos de tipo persona, como en este caso persona 1 que le estoy llamando, y eso lo asigno, le doy la igualdad a new persona. Y le paso en este caso los datos, Juan y 30. Aquí puedo pasar variables también, aquí puedo pasar pesos, nombres, que pueda venir de otro lado, ¿no? También, eso lo veremos más adelante, pero es totalmente versátil en este sentido. Aquí lo estoy haciendo de lleno, digamos, directo, que paso el dato que está esperando el constructor, que es un dato string, entre comillas, y un entero. Y agregué aquí que se pueden usar variables como parámetro, ¿por qué? Porque normalmente se usan variables acá, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se hace dinámico, es decir, variable que es un dato que está entrando, que está ingresando un usuario, que estoy leyendo una base de datos y lo tengo que volcar acá. Entonces con eso creo mis objetos cuando estoy leyendo o cuando estoy recibiendo los datos por teclado o por pantalla. La llamada implícita se realiza cuando se crea una instancia de la clase sin especificar un constructor. En este caso se utiliza el constructor por defecto. O sea que yo hago directamente esto y un persona, si no exista el constructor, ya el compilador lo entiende y me crea una persona con todos sus atributos en blanco o en cero, ¿no? Lo más fácil, cuando uno no tiene datos en el momento ese, se crean así. Y después, cuando ya se pone en marcha el software y se empieza a acceder a datos, se le agrega directamente a las personas, en este caso a los objetos, los atributos y se le iguala a las variables que corresponden. Son dos maneras, dos caminos. Se usan ambos, o sea que hay que aprender los dos, porque dependiendo de la necesidad, uno puede tomar un camino o el otro. Y recuerden también el tema del uso de memoria, todo eso entra a jugar también aquí. La sobrecarga de constructores. Sobrecarga se llama eh, el utilizar un mismo método, pero con diferentes parámetros. Lo de la sobrecarga va para cualquier método, si no solo para constructores, ya vamos a ver. Y significa eso específicamente, que yo uso el mismo método, el mismo nombre, pero le cambio la cantidad de parámetros. Uno puede ir 0 parámetros, el otro puede ir 1, el otro 2, 3, bueno, depende de lo que quiera hacer, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Bueno, para crear objetos para distintas funcionalidades. Entonces, los cuales necesito por ahí solamente el nombre, otro puede estar nombre y edad, otro puede estar nombre, edad, raza, color, bueno. Entonces ya voy creando objetos. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, para ahorrar memoria, ¿no? Porque no es lo mismo crear 1000 objetos con un atributo nombre solamente que crear 1000 objetos con 5 atributos. El consumo de memoria va a ser mayor, ¿no? Entonces, y si no lo voy a usar, no tiene ningún sentido. Entonces también para eso y otras cosas se usa mucho esto de darle una particularidad a los constructores que van a ser sobrecargados. Obviamente sí, esto hay que preverlo, o sea, hay que hacerlos, hay que programarlos, ¿no? Por eso ahí están los ejemplitos. El constructor por defecto, que va todo en blanco, el constructor con un parámetro,
¿no? Donde yo le paso solamente uno, o sea, está esperando uno solo, y después le hago la programación aquí dentro, ¿no? Le asigno, y a la edad lo puedo dejar en cero o no, esto es lo mismo, no hace falta que se coloque, porque ya está establecido aquí arriba, ¿no? Ya está, ya existe el atributo, así que no hace falta darle un valor, lo puedo hacer o no por una cuestión de orden. Y con dos parámetros lo mismo, le paso los dos y lo igualo aquí como lo vimos. Puedo crear uno con tres parámetros, ¿no? Y tres parámetros incluso a veces que, primero, si la clase no tiene los tres atributos, tengo que agregarlo, si no me va a dar un error, ¿no? En caso, si tuviera tres atributos aquí, tuviera uno más, fuera fecha de nacimiento o nacionalidad, entonces aquí le pondría uno con tres parámetros donde iría nombre, edad y nacionalidad. Bien, hasta acá la teoría. Ahora nos vamos a meter, vamos a dejar vamos a meter una cuestión muy bien, del código, te había comentado, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes. Primero vamos a aprender cómo hacer un proyecto de Windows Forms en el IDE.net. Se va a archivo nuevo, ¿verdad? Nuevo proyecto. Y aquí vamos a buscar Visual C Sharp, Windows, ¿no? Y aquí buscaremos ya no aplicación de consola, sino aplicación de Windows Forms, ¿no? Selecciono este de aquí, que diga Windows Forms, le pongo el nombre al proyecto, aquí, y le doy a aceptar. Eso me va a crear un proyecto modelo donde me establece, eh, generalmente me establece eh, dos archivos, el program CS y el form1, que yo aquí le cambié el nombre de sistema, este se llama form1.cs, y el program CS, que es la puerta de enlaces. Ya habíamos visto, eso sigue igual, ¿no? Eso ya sigue por defecto, esto se crea incluso por defecto, o sea que no tienen que hacer nada aquí. ¿Qué es lo que hace el programa? Bueno, lo mismo que hacía en consola, arrancaba el programa. Entonces, ¿por qué? Porque tiene el método main, pero ¿qué es lo que dice? Que vaya y arranque con una instancia del objeto sistema, que en este caso acá te va a decir for1. Entonces, si le cambian el nombre a este, ¿no? Con cambiar el nombre aquí, van a ver que después se le va a cambiar ese for1, lo cambian al sistema, le va a cambiar aquí también. De esa forma, ya tenemos todo armado como para que arranque un sistemita, ¿no? Vamos a hacer una pruebita, y después volvemos a entrar a este. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Windows, Windows Form, voy a hacer uno que siga, prueba. No lo prueba. Vamos a esperar que lo cree. Fíjense, ahí está y me deja la ventana ya lista, ¿no? Esta ventana ya la puedo customizar, me la pone en blanco, ¿no? Yo ya incluso yo lo corro a este programa, ya está andando, ¿no? Está listo, está funcionando y ya funciona, ¿eh? Ya lo tengo ahí, el sistema andando acá. ¿Sí? Ya tengo la primera ventana y ya me la está mostrando cómo funciona. ¿Qué es lo que pasa? No tiene nada, no tiene botones, no tiene campo, no tiene nada, ¿no? Y aquí están las partes que le decía, aquí a la derecha está for1, ¿no? Y program, que son los archivos por defecto que se crean, ¿no? Bien, ¿cómo se hace esto para entender? Primero conviene ver si está todo listo, probarlo, si anda, es una buena práctica, o sea que yo asegurarme de que el proyecto se creó bien, está sano, no tiene problema, no está roto, está todo bien. Luego puedo ir aquí a Form1 y con botón derecho puedo ver tanto el diseñador como el código. Ahí me muestra el código. Fíjense que me queda abierta la ventana del formulario, el Windows sería, y a su vez ya tengo abierto una pestañita ya con el código. Y así de cada uno de los archivos, ¿no? ¿De qué solamente voy a poder ver el diseñador? De la forma, ¿no? Únicamente de eso. Caso contrario, no, no me van a mostrar nada porque no tiene, ¿no? El programa no tiene diseño, entonces no puede mostrármelo, ¿verdad?
El programa es la puerta de entrada al programa, entonces de esa manera ya dijimos que esto nos hace que vaya directamente al fondo. Entonces, cuando yo lo pruebo ya está funcionando. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora tengo que trabajar con la otra paleta de herramientas, generalmente figuran en este lado de la izquierda, y aquí comienzo a arrastrar los elementos que voy a necesitar para diagramar el programa. Fíjense que hay una amplia gama de herramientas. Si voy a tener que trabajar con botones, voy a poner un botón, lo pico y lo suelto aquí o lo arrastro. Si voy a trabajar con label, sin duda vamos a necesitar para, para colocar los datos. Y textbox, ¿no? Campo de texto fundamental también. Fíjense la cantidad de herramientas que hay para chusmear, para trabajar, para mirar. Hay mucho, ¿no? Y después, bueno, lo voy customizando esto a medida que le voy tomando la mano. Fíjense que me ayuda bastante las líneas. Y ahí puedo cambiarle aquí a la barra de la derecha ahora, donde tengo las propiedades de cada uno de los elementos estos. Selecciono un elemento y me aparecen todas las propiedades a la derecha. Esto a su vez se puede trabajar de esta forma, como para darse más espacio. Y bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, muchas cosas. Puedo ampliarlo y trabajar con cada una de las propiedades. El nombre del botón, conviene dejarle ese o colocarle un nombre particular. Eso es lo de menos. Yo generalmente lo dejo como está. Y fíjense que el de arriba es el nombre, es lo que se necesita para programarlo. Y el texto es lo que quiero que se muestre. Por ahí quiero que diga aceptar. Entonces le coloco eso y ya queda listo. Bueno, a su vez le puedo cambiar los colores, bueno, puedo hacer varias cosas, ¿no? Esto. Tanto el color de frente como el fondo, o lo puedo hacer que sea parecido a algo que tenga el sistema operativo que estoy trabajando. Ahí lo cambio por un color más vivo. Puedo cambiar la letra, ¿no? Fuente, la puedo poner que sea negrita, ampliarle el tamaño, ¿no? Puedo hacer un botón más grande, más importante. El label es el mismo trabajo, tiene una fuente, ¿no? También hay que trabajarlo para que se lea mejor. Tiene un color de frente de la fuente. Y tiene un texto. Por ejemplo, acá, nombre. Fíjense, yo si ahora tengo que hacer aquí que diga domicilio, teléfono, edad, email, yo puedo hacer esto. Lo copio, le hago control C y luego control V corta y pegué una instancia de los mismos de estos componentes. Otra vez, lo mismo, control V corta. Y después directamente lo voy a acomodar. Esto es muy práctico cuando tengo que hacer mucho desarrollo, entonces directamente me ayuda a que todos se creen idénticos. Yo no tengo que entrar en las propiedades de cada uno y cambiar el color y el tamaño de cada uno. Cambio ahora solamente cambio el texto. Acá voy a poner dirección, y aquí voy a poner mail, y aquí debajo teléfono, por ejemplo, ¿no? Y estos textos se enumeran comenzando por el text 1, el otro va a ser el text 2, el otro va a ser el text 3, el otro va a ser el text 4. Estos son los nombres de las variables, que me van a significar que cuando yo aquí le dé doble clic en aceptar, fíjense que me abre una instancia para que yo le programe algo aquí. Programación de la funcionalidad al apretar el botón. Pues aquí yo tengo que poner que haga algo, que lo grabe en la base de datos, bueno, que diga algo, ¿no? Que controle si los datos están bien. Bueno, ese es el recorrido básico, digamos, como para armar un pequeño primer proyecto, ¿no? Por ejemplo, pongo aquí yo, este es el componente MessageBox. Eh, no olvidemos el punto y coma.
acuerdo cómo era esto. Bueno, esto es lo que le digo del problema de la mezcla de lenguajes. Bueno, un segundo. Voy a ir al que ya lo tengo hecho que me pase. Que teníamos era este, ¿no? Bueno, proyecto reciente es este. Descartar este. Bien. Aquí tengo aquí un mensaje. Ah, perdón, me faltaba el método show para que funcione. Eh, ¿Qué hace esto? Bueno, ya lo mostramos hoy, pero vamos a probarlo nuevamente. Es algo parecido a lo que le mostré recién, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se hace para que ustedes puedan seguirlo. Película. ¿Qué pasa si yo ponía acá una letra, ¿no? ¿Un error? Un error, fíjense. No está controlado el error ahí, ¿ves? Bueno, hay más para trabajar, ¿no? Vamos a probar otra vez. Y vamos viendo. Yo le digo agregar, me dice complete todos los campos requeridos por la base. Ahí está controlado porque pues, le puse un label acá que está oculto, que se activa solamente cuando controló en la funcionalidad de agregar que todo esté lleno. Está todo vacío, me pone, no, completar los datos. Bien. Entonces vamos a completar acá. Me sigue dando lo mismo porque pues, faltan datos. Datos. Acá le pongo. Las notas deben ser entre 0 y 10. ¿No se dio cuenta? Y me lo agregó, ¿no? Bueno, acá le pongo, ¿sí? Si la matrícula debe ser un número positivo, bueno, bien, está controlado. Perfecto. A ver ahí. Bien, no me lo deja. Ok. O si le pongo negativo, lo mismo, ¿no? Bien. Bueno, como pueden ver, algunas funcionalidades están hechas, faltaría seguir trabajándolo, que la idea es esa. Bueno, ¿qué tiene esto? Tiene una ventana que es modificable, su tamaño. Tiene un título aquí, arriba. Tiene un logotipo. Tiene los labels estos con los textos, los campos de texto. Tiene dos botones y una grilla. Y aquí debajo tiene la fecha y la hora en tiempo real. Y el botón cerrar que también ya funciona porque lo cierra. Vamos a ver ahora todo el código. A ustedes les va a llegar hasta aquí hecho por defecto. Ustedes van a tener que agregar estas dos eh, importaciones de librerías que son necesarias para que funcionen en algunas de las clases que vamos a utilizar en el desarrollo del lenguaje. Como los lenguajes van creciendo tanto, ahora los IDE lo que hacen es armar los proyectos básicos por funcionalidades por defecto y a medida que uno necesita agrega librerías porque de lo contrario serían proyectos demasiado grandes y tuvieran que agregar todo, ¿no? Incluso no se usaría muchísimo de ello. Bien, esto va a estar hasta aquí. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es comenzar a hacer, después cuando quieran hacer la tarea, van a ir deteniendo el video y van a ir mirando qué es lo que hay que copiar aquí, ¿no? Vamos a explicar el código. Aquí está la clase sistema que está vinculada a un formulario, que es el formulario que tenemos en el diseño, ¿no? Aquí hay muchas cosas que por ahora la van a tomar como un dogma, o sea que la van a aceptar. Después la van a ir entendiendo a medida que el concepto de la programación orientada a objeto vaya decantando, ¿no? Pero lo importante es entender de acuerdo a los conceptos que ya tenemos, ya sabemos lo que son variables, sabemos lo que son las clases, sabemos lo que son las estructuras de los programas, ya conocemos las llaves, bueno, hay muchas cosas que ya conocemos porque en la consola lo hacíamos, ¿no? Bien, ahora han cambiado algunas cositas, la mayoría es a nivel sintáctico, y obviamente a nivel diseño aquí hay muchísimo para trabajar también, ¿no? Muchísimo para trabajar hay aquí, o sea que
También se puede dividir en las partes de las personas lo que le guste más esta parte y lo que le guste el código. O sea que también hay para dividirse tareas en esto. Eh, y aquí, hasta aquí como que inicia todo. Lo que hay que agregarle al sistema en blanco que usted le va a abrir cuando creen el proyectito es este, Culture Info Culture. La clase Culture Info lo que hace es agregar un localizador de uso horario, es decir, maneja las fechas de acuerdo a la cultura o al horario, perdón, a la ubicación, y de esa forma al uso horario que corresponde. Se llama Culture, realmente se usa ese nombre por uso y buenas prácticas nada más, y eso lo que hace después es crear un nuevo objeto Culture del tipo ES-ES, que es lo que hace que es pasar todo al nivel español, el formato de la hora, el formato de la fecha y demás. ¿Para qué? Para que no nos aparezcan las fechas cambiadas con todo el esquema este de diferencia que hay con Estados Unidos. El system load, o sea, la parte de el método load de cada una de los sistemitas de las clases. Recuerden que un formulario que ustedes abren, este sistema CS, que en formulario es una clase también, tiene un método load, es decir, es el método que se va a leer primero cuando levante. Cuando se está levantando el formulario que se está mostrando, lo primero que va a leer es acá. Es decir, yo lo detengo aquí con un punto de interrupción y le digo que se levante el programa, lo que hace es rápidamente venir aquí, porque lo primero que hizo fue venir acá, ¿no? Se leyó rápidamente todo esto y inicia por acá, ¿no? Lo primero que va a ver, entonces todo lo que yo quiera que lo tenga en cuenta primero el software, tengo que verlo aquí. Esto es un poco, fíjense, que nos ayuda a ordenar el esquema de otra forma. Antes, si queríamos que una cosa se haga antes, teníamos que escribirla en el código, en el orden, ¿no? O sea, tenemos que escribir la sintaxis más arriba, ¿verdad? O manejar con las funciones de alguna forma más estratégica. Bueno, aquí nos permite este tipo de cosas. Sabemos que por dónde va a iniciar la lectura o la ejecución del programa, entonces podemos colocar en ese espacio todo lo que queremos que arranque inicialmente, con la apertura y la performance de cómo queremos que se vea el formulario que se va a mostrar a la ventana. Y fíjense que lo que le digo que use formato de cultura o formato de localización de español, de España, o lenguaje español sería. Le dije que el estado de la ventana, que es una de las tantas características que tiene el form, sea maximizado. Y yo no le digo esto, por ejemplo, esto lo comento y lo ejecuto ahora. Se me ejecuta del tamaño que yo lo tengo diseñado. Yo esto lo diseño más ancho, se va a ejecutar de un tamaño más ancho, mucho más ancho. Se ejecuta específicamente del tamaño que está diseñado. En cambio, si yo le digo que lo maximice, vamos a quitar el comentario, quede activo, me lo expone en toda la pantalla, que es la forma en que los sistemas se ven, ¿no? Caso contrario, como que no son, eh, no quedan bien, me parece a mí. Creo que la pantalla tiene que estar usada lo que más se puede. Después que el usuario pueda hacer lo que quiera, o sea, que lo puede reducir, lo puede achicar, bueno, pero creo que la presentación es bueno que tenga siempre una maximización. Y después también agregué un timer, que es un objeto que ya vamos a ver cómo funciona, y le di un intervalo de 1 segundo, o sea, 1000 milisegundos. ¿Para qué? Para que me actualice la hora. Vamos a ver cómo trabaja eso. Eso puse todo en el lugar donde se va a iniciar el sistema. Y ahí terminó la llave, ahí terminó todo. Después C# funciona exactamente igual, con la sintaxis y todo es exactamente idéntico, solo que cambia mucho algunas palabras, algunos objetos que tienen una sintaxis un poco más estrambólica, se podría decir, pero después en general es lo mismo, ¿no? Y aquí está el botón agregar, es decir, btn agregar, le puse el nombre, podría ser botón 1, pero de menos, guión bajo clic, o sea, es el evento clic. Eso quiere decir que cuando alguien haga clic en el botón este, o yo mismo voy y le digo, a ver qué pasa en el evento clic, cuando doble clic voy aquí. En el cerrar le puse directamente que haga this, recuerden que this significa este, o sea, significa este módulo, o esta función, o este archivo, o este objeto, precisamente es este módulo en este caso, y le doy la orden que lo cierre, close.
Eso es todo lo que hace. Y en cambio, en el agregar, tengo ya una funcionalidad un poco más larga, ¿no? Ya tengo desde aquí hasta, a ver, de aquí abajo, un poquito más. Y hay una función en el medio. Esta es otro método, ¿no? Este es otro método que está aquí debajo, ¿no? Mostrar datos. ¿Para qué? Para que me agregue los datos en la grilla. Bien, vamos a ir por partes. Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Qué es lo que hicimos? Creamos el localizador para idioma español, para manejo de fecha y horarios. También agregamos una variable de tipo list. Fíjense que aquí los list son colecciones que ya vamos a ver también un poquito más adelante, pero es importante que ya la vayan viendo. No cambia mucho de lo que ya hemos visto, pero son colecciones que permiten agregar objetos. Recuerdan que los array permitían agregar eh, variables o datos dentro. Bien, ahora el list, esta colección, puede agregar muchos objetos en una sola variable. O sea, en la variable alumnos, que va a ser de tipo alumno, ¿no? Lo creo como un nuevo list alumno. Esta es la sintaxis para crear una colección de objetos denominada alumnos. O sea, dentro de la variable alumno, o de la colección alumno, vamos a tener todos los objetos alumnos. Esto viene por defecto, que es la cuestión de inicializar el componente. Lo tiene que tener el compilador para poder arrancar el programa. Después sigue con load, donde tiene que ir a hacer lo primero que el programador le indique. Ya dijimos que es lo que hacíamos aquí. Vemos la maximización de la pantalla, el intervalo, y le damos que arranque el contador para que cada segundo vaya mostrando un importe, o sea, agregando un segundo a la hora que se está mostrando. El botón agregar, ¿qué hace? Bueno, aquí establecimos unas variables para utilizarlas, le pusimos que nota 1 y nota 2 son iguales a 0, son dobles, y que hay una matrícula de tipo int también igual a 0. Y aquí intento controlar un poco el tema de las cuestiones, es decir, cómo hacer para que no se grabe cualquier cosa o para que no me graben datos en blanco. Trato de darle robustez al algoritmo, de alguna forma. Y como dice, bueno, le puse que si nombre vacío, matrícula vacío, nota 1, nota 2 vacío, que diga completo los datos. Aquí hubiera podido poner un mensaje text, ¿no? ¿Sabe cómo funciona? Fíjense que me aparece aquí mensaje, completo datos, y también me aparece el otro, ambos. ¿Por qué? Porque le puse tanto el message text como en label 5 se llama, que ¿dónde está? Ya les comento, está aquí. Aquí está. Está vacío, no tiene texto. Si hubiera texto se vería algo, ¿no? Si hubiera aquí un texto, se vería eso. ¿Cómo puedo hacer para no perderme como programador? Lo puedo dejar así con unas líneas como para saber que hay un objeto. No, después me pierdo y no sé dónde está. ¿Y qué hago cuando lo levanto? Cuando en load levanto, ¿qué le digo? Que label 5 text es igual a vacío, para que no me muestre nada. Entonces queda prolijito. Porque si no, ¿qué pasa ahora? Pero levanto el programa y me muestra la línea. Muy poco profesional, ¿no? Sí, va a andar bien, todo perfecto, porque lo va a reemplazar, pero me queda bien, pero cuando arranca siempre va a mostrar la línea, o sea que va a ser algo muy molesto. En cambio, si yo hago esto que dije, he colocado en el evento load, que el label 5 se vaya a vacío cuando arranque, no va a mostrar nada y va a funcionar bárbaro, ¿no? Corresponde. ¿Me das cuenta? Bien. Pequeños trucos, pequeñas formas de cómo ir dándole funcionalidad a las cuestiones para que el sistema tenga alguna navegación, alguna forma de trabajo, alguna comunicación medianamente satisfactoria con el usuario. Recuerden que la experiencia del usuario es importantísima. En caso contrario, no, no hay nada, digamos, no hay nada bueno para un programador, digamos, si no tenemos una satisfacción de parte del usuario, ¿no? Eso es lo complicado. Hay que estar muy atento a este tipo de cosas. ¿Qué es lo que hace esto? Hace que el Label 5 imprima el mensaje y lo refresca. ¿Por qué? Porque si no, el compilador no alcanza a mostrarlo. Entonces tenés que darle la orden de que refresque el elemento.
Esto es fundamental, esto pasa en casi todos los lenguajes. Entonces hay que tener siempre presente eso. Cuando yo voy en tiempo real cambiar un valor, es preferible a veces darle un refresh, ¿no? En algunos casos. En estos casos los labels es bastante común. Y a su vez le digo, con este thread, que haga una espera. Este método sleep lo que hace es esperar la cantidad de milisegundos que le diga. En este caso va a esperar 2 segundos, que es lo que ustedes ven que se muestra el mensaje, y después lo paso a vacío nuevamente. Y retorno, ¿eh? El retorno A quiere decir que ahí ya se corta el programa y no hace más nada. Ahí terminó todo, ¿no? O sea, apreté el botón, se dio esta condicional y retorné. No siguió siendo lo otro, ni mucho menos grabando los datos en la grilla, ¿no? Después, ¿qué intento hacer? Bueno, intento controlar el valor de las notas. Las notas van a ser entre 0 y 10. Para eso uso un método que tiene la clase double. Tanto doble como entero como string son clases también que tienen métodos. Uno de los métodos de la clase double es el tryparse, o triparse, como le guste, donde lo que hace es tomar dos argumentos, ese método. Uno es el texto, la string que le quiero intentar controlar, digamos, si es pasable, parseable o si es posible convertir a doble. ¿Y dónde lo voy a colocar? En nota 1. Que lo haga un out en nota 1. Esto es lo que significa, ¿no? Así lo establecieron los diseñadores del lenguaje. Así funciona, ¿no? Entonces, es el método tryparse que hace, trabaja con dos argumentos. Uno es del lado izquierdo de la string, que voy a analizar, que en este caso es nota 1, que es el campo de texto este campo de texto, se llama nota 1. ¿Dónde está el nombre? Aquí arriba. TXT nota 1. Podría llamarse textbox 2, también no hay problema. Ya saben. Ya aquí diría textbox 2 directamente, punto text. Y out donde nota 1, que es la variable que yo establecí para manejar la nota 1. Aquí arriba. Nota 1 menor 0 o, esto es el o. Nota 1 mayor 10. ¿Qué digo? La nota debe ser entre 0 y 10. Retorno, ¿no? Eso es todo. Después que hice, si son menores a 0 o mayor a 10. Lo mismo, pero con nota 2. Ahí separadas, podría haberlo hecho de juntas, pero para no complicarme directamente me pareció más simple incluso para la clase, para entendernos. Eh, no hay problema en esto, o sea, no te vas a morir por escribir un poquito más de código y que quede claro, ¿no? Después en todo caso se pueden unir las condicionales, es una cuestión personal. Y matrícula, el mismo ejemplo, pero en este caso esperando un entero. O sea, tanto la clase doble como la clase in pueden trabajar con el método triparse, ¿no? Matrícula menor a 0 le dice que tiene que ser un número positivo. Y si no se puede convertir porque le puse una letra, también le dice el mensaje. O le podemos poner una cosa eh, distinta, otro mensaje le podemos poner también. Ponerle acá unos signos para que se diferencie. Yo acá le pongo. Si le hago así, me va a decir que faltan datos todavía. Pongo en notas. La matrícula de signo recursivo, fíjese que me toma el otro mensaje que tiene signos porque le coloqué letras, ¿no? Le pongo así un negativo, me aparece el mensaje que no tiene signos de exclamación. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces esto. Hasta aquí controlamos, ¿qué controlamos? El acceso de los datos que hace el usuario, ¿no? El usuario llena todos estos campos, nosotros lo estamos controlando cuando le damos el pase a la funcionalidad del botón agregar. Controlamos todo esto. Bien. Y ahí terminó. ¿Qué me falta después? Bueno, crear el alumno que acabo de grabar. Y acá es donde empiezan a jugar las clases y los objetos. Hasta ahora todo lo que le expliqué es algo de lo que veníamos viendo, ¿no? Por eso empecé por ese lado, ¿no? Todo esto que he explicado aquí es algo muy similar a lo que veníamos haciendo, no es nada distinto, para nada. Y ahora sí viene un poco lo nuevo, que es cómo trabajar con las clases para
que tenga una cierta inteligencia el programa, ¿no? Exactamente. Y aquí lo que digo es que alumno, que es un tipo, ¿por qué? Porque hay una clase alumno donde está, está aquí abajo, fíjense. Aquí debajo están las clases. Tengo que dar la clase alumno y la clase materia. Son las dos que necesito para este desarrollito, ¿no? Para este pequeño proyectito. Y fíjense cómo es la sintaxis. Aquí detallé los atributos de alumno, que es nombre y matrícula. Fíjense que no tiene constructor, porque no hace falta, porque el constructor por defecto siempre está en los compiladores. Y sí tiene una lista de materias de tipo materia, que va a agregar todas las materias que tiene ese alumno, ¿no? Y después creo, obviamente, la clase de materia, porque si no, no podría haber creado esta, que tiene un solo atributo y tiene una lista de notas de tipo doble. Fíjense cómo puedo usar tanto los tipos primitivos, como el doble, el integer, o si no, los tipos también creados por el software mismo, ¿no? Son las clases, ¿verdad? Recuerden que yo aquí arriba utilicé una lista de tipo alumno. ¿Por qué la puedo utilizar? Porque existe la clase alumno dentro del sistema, si no, no podría. Porque estoy usando un tipo de dato, que es alumno. Muy bien, fíjense que es muy sencillito. Esto es bastante nuevo. Ya antes como que se escribía un poco más para hacer las clases, así que, como les digo, han llegado en una época que también está todo más simple. Bienvenido sea. Y quede espacio para la creatividad entonces, para dar soluciones y desarrollar actividades blandas y habilidades blandas, perdón, para mejorar la comunicación con el cliente, con el usuario y con las empresas que demanden el servicio. Bueno, entonces una vez que yo tengo clase de alumno creado, con esta estructura, le dije que tiene que tener dos atributos, o sea, alumno tiene nombre y matrícula, hice la lista de materias, y materia tiene nombre, nada más, y hay una lista de notas de esa materia. Vamos a seguir aquí por donde habíamos quedado. Fíjense que ya habíamos hecho el control, estábamos bien, y aquí ya estábamos creando el alumno. ¿Cómo creo el alumno? Directamente con el constructor por defecto, porque no tiene constructor, entonces no tengo que pasarle aquí datos adentro porque me va a dar error, porque no lo entiende, o sea, no existe un constructor con parámetros. Entonces sí existe el por defecto, entonces no va a tener problema, lo crea. Entonces aquí me va a crear el alumno, ¿y cómo lo creo? Bueno, una vez que yo creé el alumno en este caso, ¿qué pasa? Yo con el punto, el alumno, una vez que está el alumno creado, yo con un punto me da ya la opción, el IntelliSense del IDE, me da la opción ya de los atributos que tiene, estos dos matrícula y nombre, ¿no? Que tiene el objeto. ¿Por qué? Porque están establecidos en la clase que acabamos de ver recién. Entonces, alumno nombre, le digo que me lo iguale o que me le asigne txt nombre text. ¿Cuál es esa? Este campo. Txt nombre text, ¿verdad? Recuerden que veníamos de acá. Estamos en el agregar, hicimos el control de datos, ¿no? Bien. Y ahora ya hicimos con el dato y pasamos todos los condicionales, comenzamos a crear el dato. Creamos el alumno, alumno nombre es igual a txt nombre, y alumno matrícula es igual a txt matrícula, que es el otro campo que está aquí. Es este. Bien. ¿Qué pasó ahí? Ya tengo un alumno denominado alumno, que tiene un nombre y una matrícula. ¿Qué tengo que hacer ahora? Crear la materia y agregarla al alumno. Entonces, ¿qué hago? Materia 1 es igual a año materia. Esta es la estructura para crear, para producir un objeto de tipo materia. Que va primero va la clase, materia, que es el tipo. Materia 1 es el nombre de la variable, el nombre del objeto, ¿no? Se llama materia 1. Y es un new materia 1. Materia 1 ahora también tiene acceso a su atributo nombre y le pongo matemática, o le pongo, bueno, lo que quiera, ¿no? ¿Y qué después qué hago? Le digo que materia 1, notas, add, esto significa agregar a esa colección o a ese array de objetos, agregarle, ¿no? El nota 1 text, que son estos campitos que están aquí debajo. Txt nota 1 y txt nota 2.
¿Cómo se hace esto? Bueno, esto es también una sintaxis que hay que tomarla como dogma, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo que me hace es ya todo en uno. Le digo que el atributo notas, perdón, sí, el atributo notas de materia 1, le agregue a esa colección que tiene, porque es un atributo de tipo colección. Fíjense que está aquí. Al ser un atributo de tipo colección, también tiene método. Esa es la ventaja enorme que tienen todas estas funcionalidades que ya están preestablecidas en los frameworks, ¿no? Ya tiene métodos. Entonces, al ser esa colección, puedo agregarle objetos. ¿Cómo se lo agrego? De esta forma con el método add. Fíjense que notas tiene, además del método add, tiene otros métodos. ¿Cuántos? ¿No? Y entre ellos yo directamente le hago, ya aquí dentro le hago la conversión, que me la pase a número, ¿no? Directamente. Me la pase a doble, ¿no? ¿Por qué? Porque es un texto. Y finalmente agrego la materia al alumno, a la colección que tiene de materias, ¿no? en alumno. Materias, le agrego materia 1. Bien, con eso quedó ya todo listo la cuestión. Y agrego el alumno a la lista, ¿a cuál? A esta de acá arriba. A esta lista alumno, le agrego el alumno este creado. Fíjense, alumnos, add también, porque es una colección, y que le agrego alumno, que es este objeto creado aquí. Bien. Mostrar datos. Y ahí terminé toda la funcionalidad del botón este. ¿Verdad? Toda la funcionalidad de agregar la lista. ¿Qué me falta ahora? Explicarles mostrar datos. Y lo que hace mostrar datos es una función, un método, funcionalidad lo mismo. Un método que lo que me hace es limpiar el data grid. Data grid es la grilla esta, que agrega desde también de la barra de herramientas esta. Está por aquí debajo, aquí está el data grid. Lo agrega acá. El data grid tiene todo un desarrollo, todo un trabajo, se agrega generalmente de manera chiquitita así, bueno, uno le da el tamaño que quiere, lo ubica dentro del desarrollo que está haciendo, y después con botón derecho puede ir a editar las columnas. Realmente estas columnas no existen, o sea, está todo vacío esto, y lo que hay que hacer es agregarle las columnas con sus nombres. Se coloca el nombre aquí y se le agrega una columna más, ¿verdad? Ahí le agregué la columna 5, aquí está, ¿no? Bien. Yo le doy ahora a editar nuevamente, puedo eliminar esto, remove, me queda bien. Y a su vez cada una de estas columnas tiene una importante variedad de propiedades, como el ancho, la cantidad mínima que tiene también de ancho, si va a estar frisado o no, bueno, si va a estar que no se pueda cambiar, si se puede modificar o no, en fin, unas cuantas cosas, ¿no? Y puedo trabajar también con el tipo de letra, bueno, si quiero que esté visible o invisible, en este caso está todo visible. ¿Para qué me serviría algo invisible? Bueno, puede ser que yo descargue de una base de datos de un banco 15 columnas de datos de las cuales use 5. Bueno, las otras 10 las coloco invisibles porque no me interesa que se vean para el usuario. Pero sí las necesito porque las estoy usando para hacer fórmulas, todo, porque esto termina siendo como un Excel, ¿no? Que después se puede utilizar sin problema en el desarrollo, ¿no? Vamos a eliminar esto. Bien. Como ven, el Data Grid tiene para sumergirse y darle horas, porque hay muchísimo para hacer. Yo les sugiero que vayan buscando ejemplos y cositas y vayan dejando hechos proyectitos con cada cosa. Cosa de saber dónde ir a buscar cuando tengan que integrar alguna funcionalidad. De esa forma, bueno, como ya les he enseñado, siempre viene bien para un programador que tenga herramientas de fácil acceso para ir a buscar y adaptar a otro código que lo necesite. Aquí está el elemento timer, que lo había agregado, también se agrega de esta barra de herramientas. Timer, está por acá en alguno de estos. Acá está. Se agrega, se arrastra directamente y ya queda como una funcionalidad, ¿no? Entonces, al darle doble clic en timer, me lleva al evento tick, que quiere decir, de acuerdo
al movimiento que yo le dije de cuánto tengo que enlazarlo, le había dicho que era de 2 segundos, o sea, 2 milisegundos, eh, perdón, que era de 1 segundo, entonces me va haciendo eh, esta programación. Cada segundo lo que me hace es mostrar la fecha. Bueno, aquí le puse varios formatos de fecha para que puedan ver y probarlos, cómo se imprimen cada uno, todos son distintos. A mí me gusta más este, pero bueno, cada uno puede elegir el que quiera. Algunos ponen la palabra del día en español, el otro lo ponen el mes. eh, Dependiendo de cómo quieran verlo, pueden usar, y hay muchos más, te pueden preguntar a Gemini o a cualquier IA y van a ver la cantidad de opciones que hay para trabajar con esto. Así que todo eso, bueno, lo dejo a su criterio de trabajo, ¿no? Vamos a continuar con mostrar datos. ¿Qué hace? Data Grid 1, porque así se llama, podría haberlo llamado Grid, aquí lo llamo esto Grid, Grid, se cambió, ¿eh? Automáticamente. ¿Qué me dice? Data Grid 1 es el nombre por defecto que da el compilador o el sistema. Entonces, yo después le puedo cambiar, no hace falta, es lo mismo. Después uno se acostumbra y es preferible no hacerlo, porque si no, en los sistemas donde lo cambiás, después cués querés buscar una data grid, no sabes ni cómo lo llamaste, entonces es preferible dejarlo así, vas a saber que todos se llaman data grid. La diferencia que va a ser data grid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data grid 600, pero siempre data grid. En cambio, si lo llamaste a uno pirula, el otro pirula, el otro nabo, bueno, ¿qué pasó? Después no sabes cómo lo llamaste. Pues por eso que es bueno a veces seguir con lo que el sistema te indica y no ponernos creativos, porque a veces tanta creatividad hace daño. Y aquí hacemos un for each, bucle, que permite recorrer toda y cada una de las instancias de una colección. Es decir, con for each, lo bueno que tenemos es que nos ayuda a recorrer cada una de las instancias. Aquí hay varios temitas que lo vamos a ir cubriendo después, no se preocupen por eso. El que quiera puede ir adelantando y buscando información y ejemplos más que nada. Pero el for each es uno de los bucles muy poderosos que se usa mucho para recorrer colecciones, ¿no? En este caso yo simplemente con esta sintaxis le estoy diciendo, esto se usa mucho en Java también, eh, estoy diciendo que en alumno, que es de tipo alumno, siempre tengo que colocar el tipo, ¿no? En este caso, en alumno, es decir, yo estoy creando un objeto alumno, de tipo alumno, recorriendo alumnos. Esta es la colección, ¿no? Entonces, ¿qué me hace? En alumno me va a poner, en cada vuelta me va a poner cada uno de los objetos creados. En este caso hay uno, ¿no? Entonces no hay problema. Pero cuando haya muchos, se crearon, ¿qué me hace? Me va guardando en memoria los alumnos, porque me lo va creando en la colección, y como siempre me limpia el grid, me los recorre y me va agregando todos. Yo lo detengo aquí, es un ejemplo. Vamos a grabar primero Pedro, dijimos, película, nota y nota. Ahí está. Ahí me grabó el primero, ¿no? Ahí uno solo, va derecho el programa. Y terminó. Ahora vamos a grabar otro. Bueno, ahí me grabó uno, ¿verdad? Me grabó, pasó aquí, me está haciendo a la derecha el debugging, ¿no? Y me vuelve a grabar el segundo. Por eso viene 2 veces, porque hay dos. Y así va a serlo, ¿no? Lo pongo aquí. Vamos a ponerle, bueno, ahora me tiene que hacer tres. Una, dos y tres. Me está recorriendo y me está limpiando siempre la grilla. Vamos a quitarle ahora el freno aquí. Si lo hace automáticamente, fíjense que en un pestañeo, ahora estoy agregando, fíjense que ahí siempre me limpia la grilla y me lo imprime a todo de nuevo, ¿no? Fíjense, vamos a poner así. ¿Eh? Muy bien.
Bueno, habría que hacer después que cuando le coloco aquí el agregar, se limpien todos los datos para que no me permita hacer esto, ¿no? Agregarle definitivamente el mismo dato siempre. Lo dejo como tarea eso. Controlar de que no se pueda, o sea, que quede en blanco. Si nos faltaría que aquí, al final de todo, después de mostrar datos, aquí habría que colocar, limpiar campos. Limpiar campos. ¿Qué quiere decir? Que todos estos campos tienen que ver así como están ahora, ¿no? Bueno, muy bien. Creo que con esto cerramos esta parte teórica. Ya le voy a pasar todo este tema al grupo para que lo tengan y, bueno, puedan practicarlo, puedan probarlo. De esa forma, estamos dando un pequeño avance acerca de todo esto de los objetos, las clases, los atributos, métodos constructores. Hasta la próxima clase. Hasta luego.